Buenas noches a todos. Bueno, se hizo esperar el cierre del módulo 1, estaba esperando que todos y todas terminen de realizar sus comentarios. Todavía lo están haciendo, así que a quienes lo hagan un poquito más tarde seguramente no vean reflejadas sus reflexiones en este video, pero voy a abrir un foro debajo del mismo para que podamos seguir discutiendo sobre este módulo 1, que es sobre el derecho a la educación. Me parece interesante pensar, retomando los planteos que se hicieron en estos foros, que para analizar la cuestión de los derechos y reflexionar sobre los mismos, tenemos diferentes dimensiones de análisis o de aproximación a las discusiones sobre lo que son los derechos en general y el derecho a la educación en particular. Como primera dimensión, me parece que es muy interesante retomar los planteos que muchos de ustedes hicieron respecto a los postulados de Rancière y a la dimensión que yo llamaría en este caso filosófica respecto de los derechos, que es retomar esta idea de la igualdad radical de los hombres, lo que nos permite a partir de este postulado generar discursos respecto a qué tenemos derecho y que todas y todas tenemos los mismos derechos, porque partimos de esa premisa esencial que significa considerar que todos los hombres y mujeres somos iguales. Sin embargo, también ha habido muchos comentarios respecto a que esa igualdad radical de los hombres y las mujeres que plantea la filosofía y que plantea Rancière no es efectivamente así, y ahí me parece que estamos entrando en otra dimensión de abordaje que podríamos llamar la dimensión sociológica, ¿no? Efectivamente, no todos los hombres y mujeres somos iguales, ni tenemos acceso a los mismos derechos, ni las mismas posibilidades materiales, ni las mismas condiciones para poder hacer efectivos esos derechos, y eso nos propone analizar la cuestión desde una mirada más vinculada a la sociología. Entonces tendríamos la dimensión filosófica y después la dimensión sociológica. Otra dimensión que me parece que es imprescindible es una dimensión de tipo declarativa, ¿no? ¿Qué cosas, qué tipos de enunciados son necesarios cuando queremos decir que algo, en este caso la educación, es un derecho, ¿no? Y esos enunciados tienen que ver no con enunciados que diga cualquiera en cualquier parte, sino con enunciados que generen tipos de legitimidad y estrategias para garantizar ese cumplimiento de los derechos, ¿no? Y esos enunciados pueden ser ya sea de tratados internacionales, leyes, resoluciones, disposiciones, ¿no? Enunciados que obliguen hacia las dimensiones que ahora vamos a seguir desarmando, a generar las estrategias para que estas declaraciones, ¿no?, se hagan efectivas. Como muchos de ustedes dijeron en los comentarios, por supuesto que la educación sea un derecho porque lo diga una ley, no significa que todos y todas, los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos, puedan hacer uso, ¿no?, y tengan efectivamente ese derecho. Sin embargo, las declaraciones son indispensables, porque si no tenemos estas declaraciones, hacia abajo no hay sobre qué trabajar. Una vez que analizamos o que podemos pensar esta dimensión más de tipo declarativa, me parece que la dimensión de abordaje que más surgió en los comentarios es la dimensión de las políticas de Estado, ¿no? ¿Qué hacen, qué definiciones toman los Estados para garantizar que esas declaraciones basadas en la desigualdad real o material de los hombres y las mujeres, pero que sin embargo responden al principio de la igualdad radical de los hombres, qué estrategias generan esos Estados para que esos derechos puedan ser efectivamente cumplidos, ¿no? Como decía el texto de Eduardo Rinesi, cómo se generan esas condiciones de posibilidad para que lo que enunciamos como derecho pueda ser realmente un derecho. Y acá me parece que es indispensable retomar que este contexto latinoamericano de hoy, de este 2018, nos encuentra con un retroceso gigantesco en materia de políticas de Estado en toda la región y en nuestro país, Argentina en particular, respecto a cuáles son esas
medidas que toma un Estado que declara que algo es un derecho para que esos derechos puedan ser efectivamente realizables, ¿no? Lo que no significa ni que todos los pibes y las pibas quieran ir a estudiar en la universidad o quieran desarrollar una carrera, pero sí que tengan las condiciones de posibilidad para hacer efectivo ese derecho. A mí me parece que ahí, de maneras diversas, las políticas de Estado, nacional, provincial, municipal, de toda la región, están asumiendo la cuestión de los derechos simplemente de manera declarativa, porque no dejan de decir que la educación es un derecho en todas sus declaraciones públicas. Sin embargo, las políticas públicas no están en consonancia con estas declaraciones. Otra dimensión de análisis que me parece que podemos retomar de lo planteado en las reflexiones y en los comentarios que hicieron, tiene que ver con una dimensión institucional, ¿no? ¿Qué hacen las instituciones de cualquier nivel educativo para tratar de garantizar que todos los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos, las mujeres adultas también, puedan hacer efectivo en ese espacio muy reducido de la institución, pero que finalmente termina siendo el espacio de la primera garantía o del primer obstáculo para el cumplimiento de este derecho del que estamos hablando, que es el derecho a la educación, ¿no? Sin embargo, volviendo a sus comentarios, también es imposible pensar que un pleno ejercicio del derecho a la educación puede ser posible si no están garantizadas un montón de condiciones de una vida mínimamente digna que tienen que ver con cuestiones relacionadas a la vivienda, a la alimentación, a la salud, al trabajo. Entonces ahí me parece que hay como las dimensiones se entrecruzan todo el tiempo, no quiere decir que podamos analizar una dimensión sin tomar en cuenta otras, pero sí que todas estas dimensiones nos permiten pensar cómo se consolida una concepción del derecho a la educación en nuestra región, por lo menos, ¿no? Y en este sentido sí me parece indispensable remarcar que la dimensión de las políticas de Estado en la mayoría de los países de nuestra región avanza hacia una creciente mercantilización del derecho a la educación sin pensar en un Estado como responsable principal de este derecho. Seguimos con países que por suerte siguen trabajando en esta línea y leyendo los comentarios también tenemos países con una tradición neoliberal que no se ha visto modificada con ningún gobierno de corte más nacional y popular que posiblemente nos permita pensar tristemente, ¿no?, cómo puede ser la realidad de Argentina si seguimos en estas líneas de creciente mercantilización y de la legitimación total del paradigma meritocrático. Otra dimensión que sí me parece que estuvo planteada en los textos y que a mí me interesa mucho retomar, no por la cuestión de la docencia en particular, sino porque creo que la dimensión del modelo pedagógico y en este sentido pensar la meritocracia como modelo pedagógico hegemónico en la educación nos permite pensar cuáles son las alternativas, ¿no?, que proponemos a este modelo que construye subjetividad, no solamente nosotros como docentes, construye subjetividad en la familia, construye subjetividad en los pibes y las pibas, y construye subjetividad basada en una tradición que vincula en la región la educación y el ascenso social. Y ahí sí creo que tenemos que poder desarticular estos discursos sin dejar de decir que sí tiene que haber algo del esfuerzo, pero que no es solamente el esfuerzo individual el que va a garantizar trayectorias educativas y de vida mejores, sino que eso tiene que ver con un modelo de desarrollo que esté pensando la cuestión no solamente del derecho a la educación, sino la cuestión de los derechos como paradigma organizador de las diferentes sociedades. Y la última dimensión de la que no conversamos
en este módulo, pero que me parece que también es indispensable, es pensar cómo construimos consenso respecto a que la educación es un derecho. Por suerte, en casi todos los países de la región, por lo menos en los países de los que están participando ustedes de este curso, hay una larga tradición de pensar la educación como un derecho. Tiene gran consenso en la sociedad pensar este derecho, aunque en el nivel superior y en la universidad todavía hay muchas cuestiones para debatir. Se me vienen ahora a la cabeza directamente dichos de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires respecto a que los pobres no van a la universidad. Digo, cómo estamos pensando nosotros, cómo construimos con la sociedad en su conjunto la idea de que la educación sí es un derecho en todos sus niveles y que nombrarla y enunciarla como derecho, incluso la educación universitaria, necesita, como dice Rinesi, esas condiciones de posibilidad para que cualquiera que desee acceder a estos estudios pueda hacerlo. Sin embargo, como bien dijeron ustedes, y me parece interesante que puedan leer las reflexiones y los comentarios que hicieron en otros niveles educativos donde quizá ustedes no desarrollen sus tareas, que esta dimensión del modelo de desarrollo y la dimensión de las políticas de Estado no solamente afecta a un nivel, sino que termina afectando a un montón de niveles, incluso aquellos niveles que tienen mayor consenso respecto de que son un derecho adquirido al que nadie va a renunciar. Otras de las cosas que me pareció interesante retomar, seguramente se me pierdan muchas porque fueron muchísimos comentarios y todos muy, muy interesantes, es cómo la pedagogía latinoamericana logró construir desde una postura alternativa, cómo logró construir experiencias que discutan esa hegemonía de la escuela o del sistema educativo en general. De eso va a conversar con ustedes Lidia Rodríguez, de las alternativas pedagógicas y de lo imprescindible que es construir alternativas que, aunque no logren consolidarse como hegemónicas, sigan produciendo contrahegemonías, sigan discutiendo con esos discursos imperantes que muchas veces organizan la vida no solo de nuestras instituciones educativas, sino de las instituciones generales del Estado, de las instituciones, de todas las instituciones de nuestra vida, y que siguen organizando a la sociedad en su conjunto de determinada manera. Ahora también me parece qué difícil es pensar la educación por fuera del modelo de desarrollo. No solamente difícil, sino que los comentarios me hicieron pensar si es posible pensarla por fuera de su modelo de desarrollo, porque en definitiva son los gobiernos del Estado los que van a definir las políticas educativas en las cuales todos nosotros como docentes estamos insertos, y cuáles son o cuáles pueden ser las posibles formas de resistencia a esas políticas. Respecto de los niveles, para ir cerrando, porque me extendí un montón, pensar los niveles, los comentarios que ustedes pudieron hacer por nivel. Creo que hay algo común de la cuestión del nivel inicial que tiene que ver con la cantidad de espacios vinculados al nivel, ¿no? Con la cuestión de la infraestructura y de cómo un Estado que declara que a partir de los 45 días nuestros niños y niñas pueden acceder a la educación y tienen el derecho a la educación, lo hace efectivamente posible. Y todas las cuestiones que rondan respecto de la igualdad en relación con esto, ¿no? ¿Cuánto hay de igualdad si hay niños y niñas que acceden a la educación desde la temprana edad
y hay niños y niñas que no lo están haciendo. ¿Y cómo van a llegar esos niños al siguiente nivel? ¿Cómo van a llegar a la escuela primaria? Los comentarios de la escuela primaria que pudieron realizar marcan una cuestión fundamental, que es la cuestión de la enseñanza y del aprendizaje. Alguien ponía cómo enriquecemos ese universo cultural de los niños y de las niñas en la escuela primaria. Para repreguntarnos ahí, ¿cómo son esos chicos de hoy o esas chicas de hoy? Decimos que la escuela ya no es o ya no responde a los niños y a las niñas de la actualidad. Bueno, ¿cómo son? Es caracterizarlos, producir discursos respecto a estos nuevos sujetos, es parte de la tarea de los que creemos en el derecho a la educación, porque si no permitimos que la producción discursiva y la construcción hegemónica de subjetividad respecto a cómo son los niños y las niñas quede del otro lado. Y eso sigue operando, ¿no? Los discursos que se producen, por más que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, operan, ¿no? Quedan circulando ahí en el espacio no solamente institucional, en nuestras concepciones sobre la escuela, sobre la educación, sobre los pibes, en las concepciones de la familia, de la comunidad educativa en general. Y no hay que regalar esas caracterizaciones que sí podemos hacer porque compartimos a diario estos espacios con estos sujetos, con estos nuevos sujetos pedagógicos, ¿no? Con estos nuevos niñas y niños que van a la escuela primaria. No me acuerdo ahora qué pedagogo decía que nosotros tenemos la misión obligatoria de enseñar bajo cualquier circunstancia. El aprendizaje requiere, mal que nos pese, cierto despertar en el otro, pero aunque no haya todo el tiempo aprendizaje, nuestra obligación como docentes es enseñar. Y ahí retomo el comentario de alguien que hablaba de los niños que deambulan en las escuelas, ¿no? Por supuesto que no vamos a poder remediar todos los otros derechos que no se están cumpliendo para esos niños y para esas niñas. Por supuesto que es mucho más complejo y casi inaccesible tener ganas de ir a la escuela si en casa estoy pasando frío, si mis papás o mi mamá no tiene trabajo, si no existe esa contención familiar, ni pensarlo, ¿no? Pero hay algo de ese espacio que el niño habita mientras deambula por la escuela que puede permitirnos pensar y repensar la enseñanza. Creo que el solo cuestionamiento de que no estamos haciendo todo lo que podemos o lo que nos gustaría es para empezar, ¿no? A partir de ahí se puede construir un montón, con un montón de compañeros y compañeras que comparten conmigo las instituciones, con todos nosotros, que están pensando lo mismo y que se van de la escuela pensando eso, ¿no? Que no les hace mella. Respecto a la educación secundaria, me parece que hay un tema que es clave y que tiene que ver con la sanción de la obligatoriedad de la escuela secundaria, por lo menos en nuestro país no hace tanto tiempo, que tiene que ver con cómo hacemos con estas palabras que pareciese que fuesen antagónicas, pero deberían no ser lo que son la masividad, la obligatoriedad y la calidad. Y por otro lado pensar, sabemos que la meritocracia opera, sabemos que hemos sido formados todos nosotros y nosotras en este modelo pedagógico, sin embargo tenemos la obligación de proponer una alternativa. ¿Cuál es esa alternativa? No en el aula, no con mis estudiantes nada más, ¿no? ¿Cuál es el modelo pedagógico que
quienes pensamos que la educación es un derecho y que solamente es un derecho si es de la mejor calidad para todos y para todas, ¿qué modelo proponemos? ¿Cómo construimos? ¿Cómo interpelamos a la sociedad, a esa familia, a esos pibes y esas pibas que siguen pensando aún que solamente el esfuerzo va a transformar su realidad? ¿Cómo interpelamos a otros docentes que han sido exitosos con estas prácticas meritocráticas, ¿no? ¿Cuál es la propuesta en América Latina del campo nacional y popular? Y esa propuesta puede empezar siendo la inclusión, pero no se puede quedar ahí, ¿no? La inclusión es el principio de pensar, sería la primera condición de posibilidad para pensar el derecho a la educación, pero no puede ser el paradigma que ordene nuestra tarea cotidiana. Respecto de la educación superior, han sido muchísimos los comentarios. La educación superior está en debate, y está en debate porque es un objetivo del mercado internacional, regional, es el objetivo de un montón de corporaciones que ven en la educación superior la posibilidad de expandir sus negocios, y esta avanzada de la mercantilización en muchos países de nuestra región lamentablemente ya es moneda corriente. En Argentina en particular, gracias a la Declaración de Cartagena de Indias del 2008, gracias a la modificatoria de la Ley de Educación Superior, que termina garantizando el ingreso irrestricto y la imposibilidad de cobrar aranceles, y que además enuncia y declara que la ley superior es un derecho. Hasta el momento han sido muchos los recortes presupuestarios, pero hay algo en la concepción que sigue sosteniendo ahí pequeño la idea del derecho a la educación superior. En función de eso, hay una tensión que fue recurrente entre los que trabajan en la ciudad de Buenos Aires respecto a la creación de la UNICABA, y en ese sentido yo creo que es una tarea nuestra poder dar vuelta a ese discurso, ¿no? Estamos por un lado una construcción discursiva del Estado Nacional que dice que no es necesaria la creación de universidades en todas partes y que los pobres no van a la universidad, y por otro lado la creación de una nueva universidad, ¿no? Nosotros tenemos la tarea de develar ese discurso, también porque creemos y porque hemos luchado un montón por la profesionalización de la docencia, ¿no? Entonces, ¿cómo no caer en esa trampa cuando muchas de nuestras universidades forman docentes hace mucho tiempo, ¿no? Creo que esa es una tarea compleja, pero que nos podemos dar, que nos estamos dando, que es develar cuál es la trampa de su discurso, y que tiene que ver con el recorte presupuestario, el trabajo docente, la poca concepción del derecho a la educación para los y las estudiantes de los profesorados de nuestra ciudad de Buenos Aires. Creo que nada más. Espero haber reflejado y retomado la mayoría de sus planteos. Me despido dejando algunas cuestiones de lado que tienen que ver con las alternativas pedagógicas, no porque no me interese discutirlas, sino porque la voy a dejar a Lidia Rodríguez, que va a introducir el módulo 2 y va a acompañarlos a ustedes esta semana respecto de las alternativas pedagógicas en América Latina, y los estoy leyendo para seguir discutiendo sobre el tema de las alternativas, que me interesa particularmente. Un abrazo para todos y para todas.